pagarte. Es inimaginable el costo que tú, Señor, pagaste en esa cruz, porque esa sangre no fue la sangre de un simple hombre, fue la sangre de Dios mismo siendo derramada por sus criaturas para darnos el perdón, para darnos la salvación que habíamos perdido, Señor. Gracias, mi Dios, gracias por esta mañana. Pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, a través de este mensaje. En el nombre bendito de tu único Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar por el mensaje en esta mañana. Y el mensaje lo he titulado, como lo ven ahí en las diapositivas. Voy a mover un poquito más para acá para que no tengan impedimento en presenciar las imágenes. La resurrección. Yo les quiero preguntar, sé que venimos de una cultura religiosa, ¿no? ¿Creemos en la resurrección? Bueno, gracias a Dios que llegó el cristianismo para aquí y se nos inculcó esos principios de creer en esta historia que es, claro, no es un cuento, es una historia. Ha sucedido realmente. Son hechos históricos, esto que estamos mencionando en esta mañana. La resurrección de Cristo. Y ese es el mensaje más importante para nosotros esta mañana. ¿Crees en verdad en la resurrección de Cristo? ¿No? Jesús le dijo a María, ¿no?, la hermana de Lázaro, cuando había muerto su hermano, y él dejó pasar un tiempito más para que la muerte sea más evidente de la muerte de su amigo. Cuando volvió, María le dice: si tú, Señor, hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Llorando con la pena, el dolor, la tristeza de la desesperanza que nos trae la enfermedad, la muerte. Si tú no hubieras estado, Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubieras estado lejos, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le contesta estas palabras. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Le dice Jesús a María para darle ánimo. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. Y después termina con esa pregunta: ¿crees esto? Y tal vez esa es la pregunta que el Señor nos hace a nosotros, pensando en esta mañana, en este tema tan importante que es la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿En verdad creemos, queridos hermanos, amigos que nos visitan, que Jesús es la resurrección, que Jesús ha resucitado? Bueno, a manera de introducción, quisiera empezar con esta pregunta: ¿cuál es la diferencia más grande entre el cristianismo y las demás religiones del mundo? ¿Cuál es la diferencia más grande? Bueno, la diferencia más grande es esta. Como dice Mateo 28:6, no está aquí. Las mujeres tempranito se levantaron para ir a perfumar el féretro, el cuerpo de nuestro Señor. Y llegaron, y uno de los ángeles que estaba ahí les dice: no está aquí. ¿Por qué buscáis a los vivos entre los muertos? No está aquí, sino que ha resucitado, me dijo. Como Él lo había dicho. Porque Jesús, ¿por cuántas veces anunció su muerte y su resurrección en la Biblia? Antes de que sucediera ese gran evento, Jesús ya había anunciado 3 veces: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores y morirá y será crucificado, pero al tercer día resucitará. Una vez le dijo a sus discípulos. Los discípulos no entendían nada, estaban perdidos. ¿Qué estará hablando él? Y después, por segunda vez, más adelante, después de algún tiempo más adelante, de nuevo Jesús le dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo escarnecerán, se burlarán de él, lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. De nuevo los discípulos no entendían qué está hablando él. Estas cosas son difíciles de comprender.
Y por tercera vez, ya presto para que vaya a la muerte de cruz, Jesucristo nuevamente les dice, y les da más detalles: moriré y seré resucitado. Bueno, ellos se olvidaron por completo de esto, pero nuestro Señor Jesucristo, tal como lo había dicho, que iba a morir y iba a resucitar, así se hizo. Y esa es la diferencia, queridos amigos y hermanos, entre todas las religiones del mundo y nuestra fe cristiana, que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado como Él lo había dicho. No sé si pueden presenciar esta imagen, no sé si lo han visto antes o han buscado en el internet, pero esta es la imagen de la tumba de Mahoma. ¿Y saben quién fue Mahoma? Mahoma es el gran líder representante de la religión musulmán, de esos que se paran botando bombas y matando gente, tristemente, y le dio la espalda a la verdadera fe y creó su propia religión satánica de matar y matar y matar. Bueno, Mahoma, gracias a Dios que murió, y ahí está su foto de su tumba. Su tumba queda en Arabia Saudita. Pueden buscar información de esto en la cúpula verde, le llaman, la tumba en la mezquita de Mahoma. Ahí están sus restos. En la otra imagen tenemos el templo ¿de quién? De Buda, de la religión del budismo. Esta religión pertenece a Asia, ¿no? Pero está en India, es un poco extraño eso. ¿Ya? Pero es ese gordito, ¿no? Pues que siempre aparece, que los religiosos lo adoran, Buda, de la meditación trascendental y todas esas cosas. Se encuentran sus restos en estos templos funerarios, en estos templos. Dicen que se fue incinerado y sus restos, sus cenizas, fueron distribuidas a 84,000 templos de estos que se encuentran en la India. Entonces, los restos de todos esos grandes líderes de las grandes religiones, todos han muerto y todos se encuentran en esos lugares. ¿Pero qué? ¿Qué de Jesús? ¿Qué de Él? ¿Por qué no encuentran sus restos? Hasta ahora, aunque Discovery Channel, National Geographic, la BBC, cuántos otros están que buscan los restos del ADN de Jesús y de dónde se lo enterró a Él, hasta ahorita no dan con respuesta de dónde está el cuerpo de Jesús. ¿Y por qué no dan con eso? Porque Jesús verdaderamente ha resucitado de entre los muertos. Esa es la razón más grande. La importancia de la resurrección, queridos hermanos. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Es interesante que en la Biblia encontramos la palabra resurrección 41 veces. Si se repite tanto esta palabra, debe ser demasiado importante, ¿no es verdad? Es uno de los temas más relevantes y verdaderamente fundamentales de nuestra fe cristiana. 41 veces se encuentra en la Biblia. Negar esta verdad de la resurrección es negar por completo nuestra fe en el Señor. Y Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 15:17. Pablo dice: y si Cristo no resucitó, porque muchos dicen que no ha resucitado, y en sus tiempos ya de Pablo había ese rumor que no ha resucitado, que se robaron el cuerpo. Así lo enseñaron los religiosos de ese tiempo. Y Pablo, uno de estos religiosos que se convirtió en cristiano, les dice a los que se oponían a la resurrección, les dice: y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Imagínate qué pase. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado en este momento? Pablo dice: vuestra fe es vana. ¿Qué significa vana? ¿Qué significa que nuestra fe sea vana? Significa que nuestra fe es sin sentido. Es algo sin sentido, es algo ilógico, es algo inútil, así suene fuerte la palabra. Bueno, espero que nadie nos hayan dicho esa palabra en casa. Pero es una palabra muy dura. Pero eso es lo que Pablo está diciendo acá. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano tú estás aquí tempranito esta mañana. En vano has venido. Porque ¿a quién estás cantándole? ¿A quién estás adorando? A un muerto. En vano estás aquí. Claro, por respeto no puedo decir, puedo de alguna manera recordar a un muerto, pero no, porque la Biblia entera se trata de vida, se trata de resurrección, se trata de esperanza más allá de la muerte. Y si creemos en un Dios muerto, ¿de qué sirve esta fe?
¿De qué sirve que estemos aquí si todos pensamos que si creemos en Jesús vamos a tener vida más allá de la muerte? ¿De qué sirve que estemos aquí creyendo y adorando a este Dios muerto? Eso quiere decir que nada de lo que promete la Biblia es verdad. O sea, nuestra fe sería inútil, es vano. Es vano que estemos aquí tempranito en la mañana, que hayamos venido a adorar al Señor. Es vano que estemos sirviéndole aquí en esta iglesia a todos nosotros. Es vano todo. Nada tiene sentido en absoluto, dice Pablo. Y esta es la parte más importante, se puede decir, más relevante. No es solamente que nuestra fe es inútil si Cristo no hubiese resucitado, sino que aún estáis en vuestros pecados, dice Pablo. Si tú no crees, mejor dicho, dice Pablo, en la resurrección de los muertos, tú estás condenado, estás frito, pescadito. Estás frito. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió ¿por quién? Por nosotros. ¿Murió por qué? Por pagar nuestros pecados. ¿Cómo podemos estar seguros que Él pagó por el pecado? En la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Es decir, todo ha sido pagado. Todo ha sido cumplido al pie de la letra. La sangre que derramé por ti, por tus pecados, ha servido para perdonarte de todos tus pecados. Y Él, ese momento, entregó el Espíritu al Padre y murió. Pero si decimos que Jesús no ha resucitado, Él hasta ahorita sigue muriendo por el pecado, porque esa es la razón por la que murió. ¿Cómo sabemos que en verdad Cristo pagó por nuestros pecados? Por este suceso importante de la resurrección. Porque ¿quién fue el que lo resucitó a Jesús? El Padre. Siempre en la Biblia vamos a encontrar que Jesús resucitó, pero en otras versiones van a encontrar que dice ha sido resucitado. Es decir, que hubo alguien que lo resucitó. ¿Y quién fue ese alguien que lo resucitó? Fue el Padre. ¿Y por qué lo resucitó? Para confirmar que todos nuestros pecados habían sido perdonados y cancelados en la cruz. Esa es la razón. Por eso tienen este versículo acá. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo ha resucitado por el glorioso poder del Padre para confirmar que nosotros hemos sido justificados, hemos sido perdonados totalmente por nuestros pecados. Si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, entonces no ha habido cancelación de pecados. Es como te vas al centro comercial. Te vas y compras algo, no sé, a Plaza Vea, no sé a dónde vas en el centro comercial y compras. Y una vez que pagas, ¿qué te dan? Te dan tu voucher. ¿Y qué haces con ese voucher? ¿Lo rompes y lo botas? No, porque si no te dejan salir, piensas que has entrado y has robado todo eso. ¿No? En el centro comercial, así pasa. Pero si tú enseñas el voucher, bueno, es la confirmación de que en verdad tú has pagado por lo que estás llevando ahora a tu casa. Y eso es lo mismo. ¿Cuál es la confirmación? ¿Cuál es el voucher de que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados? Que el Padre lo resucitó a Jesucristo. Ese es el recibo, es el voucher. Si no lo hubiera resucitado, hasta ahorita Cristo estaría muriendo por perdonar de nuestros pecados. Y quién sabe por sus pecados, porque sería un mentiroso. Seguiría muriendo por su propio pecado de mentira, porque nos mintió, nos dijo a todos que iba a resucitar y no lo hizo. Pero la confirmación de que esto es un hecho verdadero es que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y puedes poner ahí está. Ese es el voucher, la resurrección de Cristo. Es la confirmación de que que ha sido pagada nuestras culpas y nuestras deudas en la cruz. Todo ha sido pagado: pecado, vergüenza, dolor, errores pasados, rechazo, soledad, esclavitud al pecado, muerte espiritual. Jesucristo lo pagó en la cruz. Y el recibo es la resurrección. Es que el Padre lo ha resucitado de entre los muertos. Quiero preguntarte, querido amigo y hermano, ¿crees en la resurrección? La pregunta más importante de creer en la resurrección es: ¿en verdad han sido cancelados todos tus pecados? ¿Has sido perdonado de todos tus pecados? Muy bien. En segundo lugar, las evidencias a favor de la realidad de la resurrección. Hoy en día, hermanos, hay muchos personas
intelectuales que niegan la resurrección de Cristo. Dicen que sus discípulos inventaron esta historia para engañar a toda la gente. Pues qué bien que nos engañaron, ¿no? Porque miren cuántos estamos acá. Bueno, la verdad es que no es así. ¿Qué más dicen ellos? Que esto es solo algo figurado, que no es algo que ha sucedido históricamente, no es un hecho comprobable. Dicen, no hay evidencias de la resurrección. Claro, dicen, más allá de lo que dice la Biblia. Piensan que esto no es una evidencia, pero no saben que hay más de 5,000 copias de casi esas épocas donde se confirman la historia de la resurrección, ¿no? Las evidencias de la resurrección. La primera evidencia, queridos hermanos, es esto de las mujeres. Interesante, ¿no? ¿Por qué podemos mencionar que la primera evidencia es esto de las mujeres? ¿Por qué? Porque ellas fueron las primeras testigos de la resurrección de Cristo. ¿Y por qué no fueron los varones? ¿Qué tenía que ver que sean mujeres y que no sean varones? Bueno, la cultura tenía mucho que ver en ese tiempo. Las mujeres en esas épocas, su testimonio no era un testimonio relevante, porque las mujeres siempre eran consideradas como sin importancia o eran consideradas como mentirosas. Así eran consideradas en los tiempos de Jesús a las mujeres, y por eso no le daban tanta credibilidad. Si nos hubieran querido engañar los discípulos de que en verdad Jesucristo hubiera resucitado, ¿por qué entonces dijeron que las mujeres fueron los primeros testigos? Si en ese tiempo nadie creía en las palabras de las mujeres, ¿por qué la pusieron a ellas como los primeros testigos, los evangelistas? Porque no es que nos querían engañar. Si nos hubieran querido engañar, hubieran puesto tal vez a los varones como los primeros testigos para que esta noticia sea creíble, ¿no? Pero ellos lo escribieron a las mujeres. ¿Por qué escribieron a las mujeres a pesar de su falta de credibilidad? Porque así fue, porque es un hecho real. No nos quisieron engañar este suceso, porque es algo verdadero. Bueno, ahí están todos los versículos que pueden comprobar que las mujeres fueron las primeras testigos de este acontecimiento. Si nos hubieran querido engañar, lo hubieran hecho fácilmente inventándose otra historia, pero poner a las mujeres, las que no creían tanto en esta evidencia. Bueno, es un hecho verdadero entonces, por esa misma razón. Pero no solamente ello, sino la siguiente imagen, Joseph. Lo fresco de la evidencia escrita. Muchos hoy en día dicen, esta historia no es real. ¿Por qué dicen que no es real? Ellos mencionan, dicen, no hay suficiente evidencia de la época cuando esto pasó. Bueno, ¿qué puedo decir? Disculpen la palabra, no te pases, pues, ¿no? No hay evidencia. 1 Corintios 15, una de las primeras epístolas, ¿cuándo fue escrito? Fue escrito 15 años después de la resurrección de Cristo. 15 años después, hermano. Yo me acuerdo de mis 15 años, aunque ayer una hermanita me hizo recordar más que yo mis 15 años, pero sí me acuerdo de mis 15 años. ¿Qué? Yo tengo 34, 15 años atrás, 19 años. Espero que sí, en matemáticas ahorita. No estoy pensando en matemáticas ahorita. Pero yo me acuerdo de todo lo que hice hace 15 años. Ahora, fresquito nomás, 15 años después, sucedió que el apóstol Pablo escribió Corintios 15. Y Corintios 15 es un gran testimonio de la resurrección de Cristo. Lean Corintios 15, hermanos. Vayan a casa, léanlo. Y miren a cuántos se le apareció Jesús vivo. Y Pablo decía, 500 están vivos que lo vieron vivo a Jesús y están vivos ahorita para que se vayan y le pregunten todo esto que les estoy diciendo. Yo no soy un mentiroso. Y Pablo dice, y yo mismo lo vi con mis propios ojos, valga la redundancia, ¿no? O sea, esto es un hecho fresco, es una noticia fresquita nomás. No es que estamos inventando. Y fácilmente se hubieran levantado más escritos oponiéndose a la resurrección, pero no hay, hermanos, en esa época no hay. Y más bien esta noticia siguió avanzando, corrió, más que los chasquis llevando una noticia en el imperio inca. Corrió hasta que el imperio se volvió cristiano. ¿Dónde estaban los enemigos de la resurrección? ¿Dónde están sus escritos? Simplemente no hay. No hay escritos que se opongan a la resurrección. Y eso quiere decir que es un hecho verdadero, no es algo inventado.
Ahí nomás, 20 años después de la resurrección, se escribió el primer evangelio de la Biblia, que es Marcos. Y Marcos nos relata esto de la resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, esto es algo verdadero. Esto es algo que no nos estamos inventando. Esto es algo que en verdad pasó. Otra evidencia, como si fuera poco, ¿no? La piedra de la tumba, pucha, cuando Dios quiere, disculpen el término, se me fue, estoy emocionado. Cuando Dios quiere a veces hablarnos, hasta las piedras hablan, hermanos. La piedra es un gran testimonio de la resurrección. ¿Por qué la piedra es un gran testimonio de la resurrección? Dicen que alguien se robó la piedra después que Jesús fue sepultado ahí. De nuevo diría la misma palabra: no te pases, pues. ¿Cómo que se robaron el cuerpo de Cristo? ¿Tú sabes cuánto pesaba esta piedra? ¿Un hombre lo hubiera podido mover? Jamás. Como que Paquito dice: yo sí, tengo músculos, yo sí lo muevo. Pero esta roca pesaba, hermanos, sin exagerarles, 1000 kilogramos. No sé si es una tonelada, creo, 1000 kilogramos. Una tonelada, ¿eh? Las matemáticas, tenía que repasar mis matemáticas en casa. Una tonelada, hermanos. ¿Cómo puedes mover esta roca? Tuvieron que ser muchos los que movieron esta roca, claro. Los líderes religiosos se fueron y pidieron a Pilato que se asegure la roca, y por eso, ¿a cuánto se habrá llevado para mover esta roca? Y las palabras de las mujeres al día siguiente, en mañanita, no más temprano, fueron verdaderas. ¿Quién nos moverá estas rocas? Tanto estaban apuradas para ir a perfumar a Cristo, el cuerpo de Cristo, y se olvidaron de este gran detalle. 1000 kilogramos de peso, muy difíciles de mover. ¿Cómo hubieran podido llevarse el cuerpo de Cristo? Pero también es claro que no solamente la roca era pesada, sino que había quedado sellada. ¿Y qué significa ser sellada? Había quedado asegurada por la misma firma del emperador. ¿Y qué pasaba si alguien rompía uno de estos sellos que ven aquí, esos rojitos que tiene? Son los sellos romanos de Pilato, en nombre del César. Si alguien rompía ese sello, lo mataban. Así era. Estaban advertidos las personas que cualquiera que se acerca a mover esta piedra de la tumba, morirían. Dos razones grandes para pensar que en verdad el cuerpo de Cristo no pudo haber sido sacado de la tumba. Y para asegurarse, pusieron 16 soldados ahí. Dice la Biblia que fue una tropa de soldados, y una tropa son 16 soldados que Pilato puso ahí para resguardar la tumba de Jesús. Y dicen: no, los discípulos de Jesús en la noche se fueron y los lincharon a los soldados romanos. De nuevo, disculpen, hermano, no te pases, pues. ¿Sabías que 16 de estos soldados romanos eran capaces de replegar a 1000 hombres en ese tiempo? Eran hombres preparados para la batalla, para la guerra. Y que los discípulos todavía se vayan y lo enfrenten a estos cholazos. ¿Cómo pues va a pasar algo así? Estas son historias ilógicas, hermanos. Pero eso es lo que decían. Vinieron de noche y nos golpearon, y al final... Y si un soldado permitía que uno de estos, otras personas, en su cuidado y su vigilancia, hagan este tipo de cosas, ese soldado corría riesgo de ser matado, de ser ejecutado por descuidar esta orden del emperador. Hermanos, 16 hombres estuvieron ahí. Esto tuvo que haber sido un hecho inimaginable. Bueno, ustedes pueden leer los evangelios para ir y ver más detalles. Y el último de las evidencias, la confirmación de su propia muerte. Algunos dicen: no, Jesús no murió, solamente se desmayó y se fueron y lo sepultaron en la tumba, y después volvió en sí. Y eso dicen algunos también. Pero ¿por qué nosotros podemos decir que esto no es verdadero? ¿Por qué? Porque al final hubo un soldado que se aseguró de que Jesús en verdad murió, un centurión. No sabemos el nombre de este centurión, pero él, ¿cómo se aseguró? Clavó la lanza, porque ya todos tenían que ese momento, por la celebración judía,
Todos los muertos tenían que ser enterrados ya. Venía la Pascua y todos tenían que ser enterrados. Entonces se fueron a uno de los ladrones, le rompieron las piernas. ¿Por qué le rompían las piernas? Porque el único soporte donde podían respirar los que estaban crucificados eran en sus piernas. Se apoyaban en las piernas, inflaban el pecho y seguían viviendo. Pero si ya las piernas no les servían, ya no podían volver a respirar y se morían en asfixia. Entonces, cuando ya estaban por romperle las piernas a Jesús, se percataron de que él ya había muerto. Y para que se asegure el soldado romano de que él había muerto, ¿qué es lo que hace? Agarra una lanza. Y estas lanzas eran filudísimas, hermano. Se han encontrado restos de huesos atravesados por el filo de una lanza. Es increíble cómo penetraban hasta los huesos las lanzas. Y este soldado se asegura y clava la lanza en el costado de Jesús. ¿Y qué dicen los evangelios que salió del costado de Cristo? Agua y sangre. ¿Cuándo es que ya se separa el agua de la sangre? Cuando un cuerpo ya ha fallecido por completo. Y para que salgan esa cantidad de agua y sangre, quiere decir que le atravesó directamente el corazón de Jesús. Y eso confirmó que en verdad Jesús sí había muerto. Y si este soldado se hubiera equivocado, ¿qué hubiera pasado? Le hubieran dado muerte a este soldado por ese gran error que cometió. Pero estos eran expertos matando gente, hermanos. Eran expertos ejecutando a las personas y eran expertos en darles muerte, porque esa era su trabajo, esa era su función. ¿Ustedes creen que hubieran dejado que nada más Jesús se desmaye y lo hubieran enterrado y después en la tumba Jesús se hubiera despertado? Y otra razón de por qué eso es ilógico es que cuando sepultaban a todos los muertos, a sus difuntos, le colocaban lienzos como momias, como pueden ver ahí una foto. Así sepultaban a sus muertos, con lienzos. Y dicen que el peso de esos lienzos sobre un cuerpo es de 40 kilos. Si Jesús, en todo caso, lo hubieran enterrado vivo, hubieran sellado la tumba y se hubieran ido, ¿ustedes creen que hubiera vuelto a vivir Jesús? ¿Se hubiera levantado del desmayo? Imposible que hubiera vuelto a vivir, porque esos lienzos lo hubieran asfixiado y más la tumba, y él ya no hubiera despertado. Es algo ilógico, pero eso era lo que en ese tiempo todos enseñaban. Lo cierto que es, hermanos, lo cierto es lo que la Escritura nos dice a nosotros. Y si estoy diciendo todo esto es para que tú, querido hermano y amigo que nos visitas, pongas en verdad tu fe en el Señor. Quiero terminar solamente con esto, con esta diapositiva. Mediante este evangelio, esto es lo que dice Pablo, para dar certeza y seguridad a toda nuestra fe en Cristo que nosotros tenemos. Pablo dice: mediante este evangelio son salvos. ¿Por qué esta noticia es tan importante para ti, querido hermano y amigo? Porque este evangelio asegura tu salvación. Si tú no crees en este evangelio, si tú no crees en la muerte de Cristo ni en su resurrección, Pablo dice: mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Esto no servirá de nada, es algo inútil. Tú estás muerto en tus pecados, te vas a ir, perdona que te diga esto, pero con el dolor de mi corazón, vas a irte al infierno, hermano, porque no crees en esta verdad de la palabra. El Señor lo dice en su palabra: el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en mí no verá la vida, no verá la vida. Jamás esperes tener vida más allá de la muerte si no crees en esto, dice Pablo. No verá la vida, sino que la ira de Dios viene sobre ti. Y la ira de Dios es este lugar del lago de fuego y el infierno. Por eso es importante que tú te aferres a esta noticia del evangelio, que no lo dejes que se vaya de ti, porque ante todo, dice Pablo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, dice Pablo. ¿Qué recibió Pablo? ¿Qué evangelio, qué buena nueva recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Crees en eso? ¿Crees que Cristo murió por tus pecados, para cancelar tu culpa, para perdonarte de tus pecados? Merecíamos la paga del pecado, que era la muerte, pero Cristo canceló esa paga. ¿Crees de todo corazón en esto? ¿Te aferras a esa verdad?
Pero no termina ahí, dice, según las Escrituras, que fue sepultado, que fue resucitado al tercer día, según las Escrituras. ¿Crees en esto? Si crees en esto, querido amigo y hermano, ahí está, eres salvo. Porque Romanos 10, del 9 al 10 dice, si con tu boca confesares que Jesús es el Señor, y con tu corazón creyeres que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pero si tú no confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú sigues en el pecado, si tú niegas esta realidad de la resurrección, tú no eres salvo. Tú eres condenado, dice la palabra de Dios. ¿Estás convencido de la realidad de estos hechos en tu vida? ¿Te has identificado con este acontecimiento? Cuando la Biblia se nos habla, hermanos, de que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó, siempre se nos hace pensar que debemos identificarnos con este mensaje. No solo se trata de creerlo con cabeza y nada más con la cabeza, sino identificarte con esto. ¿Y cómo uno se identifica? Si Cristo murió por el pecado, ¿yo he muerto en verdad al pecado? ¿Yo he muerto al pecado? ¿He muerto a lo malo? ¿O sigo en el pecado? Si Cristo fue sepultado junto con el pecado, mi viejo hombre, mi vieja naturaleza ha sido sepultada en el pecado. Y si Cristo resucitó, ¿tú has resucitado? ¿Tú tienes una nueva vida en Cristo? Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Tiene que suceder una resurrección en tu vida también. Así que, hermanos, vamos directo a la conclusión, Joseph. Tenemos que meditar en esto, hermanos, de todo corazón y reflexionar cómo está mi fe. Quién sabe me falta fe. Quién sabe hay cosas que todavía yo tengo que dejar. La pregunta que Jesús le hace a María es la que a nosotros nos hace hoy. ¿Crees en esto? Si creemos en que Él vive, también creeremos que nosotros viviremos con Él. Este es el mensaje más importante de nuestra fe, a la que hacemos bien en creer. Las evidencias, como se darán cuenta, son ciertísimas y las Escrituras lo afirman. Si eso es cierto, ¿qué más es cierto entonces? ¿Es cierto el infierno? ¿Es cierto el pecado y la muerte? ¿Eso no te preocupa? Debería preocuparnos, deberíamos arreglar nuestra vida delante de Dios. Si creemos en este hecho histórico, tenemos vida eterna. De lo contrario, de todas maneras, iremos a condenación. Pero hagamos nuestras las respuestas de María a Jesús. María le contestó, sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías o el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. ¿Y para qué ha venido Jesús al mundo? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos, hermanos. Padre, gracias por haber enviado a tu único Hijo, Señor. Nuestra condición era terrible, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. No teníamos esperanza. Pero gracias, Señor, porque nos diste una segunda oportunidad y enviaste a tu Hijo, Señor, para que Él fuese el precio, el sacrificio por nuestros pecados. Señor, te pedimos perdón porque fueron nuestras culpas las que crucificaron a tu Hijo. Pero gracias, Señor, porque de esa manera fue cancelada nuestra deuda y ahora nosotros, Señor, somos salvos gracias a la obra de Cristo. Pero ayúdanos a aferrarnos de todo corazón a esto de la resurrección, Señor. De lo contrario, habremos creído en vano. Y ayúdanos, Señor, acuérdate de nosotros, que escribas nuestro nombre, Señor, en el libro de la vida. Y perdónanos, Señor. Queremos que en nosotros también haya una muerte al pecado, una sepultura al viejo hombre y una nueva vida juntamente contigo, Señor. Queremos también seguirte, queremos seguir conociéndote a ti, Señor. Perdónanos si hemos vivido en nuestras casas ensimismados y nunca hemos venido a tu iglesia a servirte y a seguirte empezando una nueva vida contigo. Pero gracias, Jesús, porque nos das esa oportunidad. En el nombre bendito tuyo, amén. Amén, hermanos.